Portal Agropecuario. Todas las semanas junto a los principales referentes de la actividad agroindustrial con las novedades del sector más dinámico de la Argentina. Generador de divisas, mano de obra y alimentos. Un programa dedicado a los que hacen grande al país, cada día y a toda hora. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Portal Agropecuario de los días lunes. Un lunes especial, por supuesto, después de todo lo que pasó en las elecciones ayer, con el triunfo de Sergio Massa, con la decepción de la postulación de Patricia Bullrich y, por supuesto, con un Milei que se comía a los chicos crudos y que ahora parece que está empezando a recular en chancletas. Pero qué sensación para el sector agropecuario, que esperaba tener otro tipo de resultado, esperando que alguno se ocupe alguna vez de la actividad y que en definitiva la ponga como tiene que ser en los primeros planos. Veremos qué pasa en todos estos tiempos para ver si en la segunda vuelta se definen los destinos de la Argentina. Mientras tanto, por supuesto, la situación muy pero muy difícil, muy pero muy complicada. Así que se abre un serio interrogante sobre los resultados de estas elecciones, aunque pareciera que más fácil que está Sergio Massa con el caballo del comisario, porque son 6 puntos arriba, seguramente va a hacer alianzas, las va a tratar de hacer Milei, pero me parece que se peleó con demasiada gente durante todo este tiempo, que ha quedado muy herida y no sé si la gente va a acompañarlo nuevamente con su voto. Pero como la Argentina es impredecible, puede realmente pasar cualquier cosa. Lo invito, póngase cómodo usted con su mate, yo con el mío. Abrimos nuestro portal agropecuario de este lunes, como hacemos siempre, el campo por todos los medios. Ahora también nos vemos y nos escuchamos por YouTube. Búscanos como Portal Agropecuario, el campo por todos los medios. Nuevo segmento de Portal Agropecuario y por supuesto que las elecciones dejaron mucha tela para cortar, muchas cuestiones para conversar. Y como siempre hacemos, lo vamos a abordar en este caso con la licenciada Iris Speroni, que es economista. ¿Cómo le va, Iris? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Todo muy bien. Bueno, obviamente, después del coletazo de lo que fue esta semana el triunfo de Sergio Massa, el balotaje que lo va a tener con Javier Milei, yo me planteaba algunas cuestiones que tienen que ver con el federalismo, ¿no? Y que lo habló en su momento el gobernador de Córdoba, que también le dio buen resultado porque pudo levantar mucho en la elección respecto a lo que había hecho durante las PASO. Pero, ¿qué le pasa al interior profundo de la Argentina, que de pronto tiene algunas cuestiones que resolver y muchas veces no sabe cuáles son los canales, porque también tiene un gran marcado trabajo sobre lo que es la región metropolitana, que muchas veces captura la gran mayoría de la renta argentina? Bueno, a mí me parece, lo hemos hablado usted y yo varias veces, me parece que es un problema nodal hoy en el país. Diría que de los problemas a resolver es el más grave de todos, porque es el que nos traba como para el crecimiento del PBI. Es un problema que, encajados como estamos en la situación actual, en el status quo actual, donde toda la riqueza que produce todo el país queda, por lo menos la mitad de ella, en 2 o 3 oficinas del gobierno federal, Banco Central, AFIP y poco más, aduana. Eso está, a mi entender, paralizando al país con varias caída del crecimiento del PBI per cápita desde hace ya 12 años, es decir, todo el segundo mandato de Cristina Fernández, todo el gobierno de Macri y ya prácticamente los 4 años de Alberto Fernández. Eso por un lado. Por el otro lado, la caída sistemática del salario real, porque uno tiene que pensar que Cristina Fernández asumió con un salario prácticamente de $800, 760, algo por el estilo, y estamos hoy en 150, 170 dólares de salario promedio. Con lo cual ha habido una caída
del salario y de las jubilaciones de la población gigantesco. Y además, desde el interior hacia la capital. Y la forma de solucionar eso que la Constitución prevé es muy clara, y es, el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Y los representantes de toda la población, pero estamos hablando de los intereses del interior acá, son los diputados y senadores de las provincias del interior, que por otra parte el interior del país produce el 99,6% de los productos que se exportan en la Argentina. Entonces son esos diputados y esos senadores los que deberían cuidar el interés de la población del interior del país, cosa que no hacen. Entonces ahí entra todo en crisis, porque uno ve el salario se cae, las jubilaciones se caen, el país no crece, los edificios se ponen todos horribles por falta de mantenimiento, las rutas no se arreglan, bueno, todo el efecto de un país cada día más pobre. Y quien tendría que responder, que son los diputados y senadores, no lo hacen. Entonces, ¿cómo expresa la población que está mal y que quiere estar mejor? Y acá hay un tema gravísimo de deficiencia de la política, porque, por ejemplo, el que mejor representó ese problema fue Schiaretti, y habló de los derechos de exportación, que son un problema, pero no habló de la diferencia de cambio, que se queda con la mitad de la riqueza del interior, que se queda en Córdoba solo por el maní con 500 millones de dólares. Se exportan 1.000 millones de dólares, de los cuales 500 quedan en Córdoba y 500 quedan en el Banco Central. El Chaco exporta 500 millones de dólares, 250 quedan en el Banco Central. Misiones exporta 240 millones de dólares, 120 quedan en el Banco Central. Entonces, es una sangría gigantesca para la gran parte del país y no hay un solo político que lo explique con claridad cuál es el problema y cómo haría para solucionarlo, considerando que todas las herramientas están dadas para hacerlo, porque lo único que tiene que pasar es que diputados y senadores digan esto no va más. Se vota y se pasa a otra cosa. Se acabó el peaje de la capital federal. Mayoría de votos en ambas cámaras y pasamos a otra cosa, pero nadie plantea el problema para que pueda llegar a la Cámara y votarse. Sí, incluso durante el debate, salvo Schiaretti, no hubo quien lo abordara, ni siquiera el propio Milei, y a pesar de que Milei ha hecho una excelente elección en el interior de la Argentina, incluso generando mucha cantidad de diputados, relegando a Juntos por el Cambio, incluso en provincias como Formosa, donde el diputado Ricardo Bursaili se queda fuera del Congreso justamente por eso, con lo cual, si eso que usted plantea se hubiera explicado mucho mejor, quizás se hubiesen sido mucho más los votos, no solo en el interior, sino también en otras zonas, ¿no? Porque el candidato Milei sí explicó que quiere unificar el tipo de cambio. O sea, él dijo, yo voy a solucionarlo y lo voy a solucionar de esta manera, que es la correcta. Lo que no dijo es por qué ni las consecuencias que eso produce de la situación actual. Porque eso sería interesante, porque yo le explico a un señor que tiene un taller de carpintería, de aberturas de madera en Corrientes, y yo le digo, mire señor, la mitad de lo que usted está haciendo se lo roba al Banco Central, y la solución para su problema es la unificación del tipo de cambio. Y uno le explica al trabajador de la maderera de Corrientes, mire, su sueldo es $150 porque la mitad del valor de lo que usted produce como trabajador queda en el Banco Central. Y lo entiende cualquiera. Se lo digo de otra manera, provincia de Buenos Aires, uno de los grandes productores de carne vacuna de la Argentina, y de soja y de 20.000 cosas más. Si uno les explica a todos los trabajadores que se estaría exportando el triple y el cuádruple de carne sin afectar el consumo interno, y que entonces habría decenas de miles de trabajos, de trabajadores de la carne con excelentes sueldos,
Si se unificara el tipo de cambio, lo entendería cualquiera. Lo entendería cualquiera. Es más, le digo otra cosa, yo lo escucho mucho al diputado Bursaile porque en muchas cosas tiene mucha precisión en las cosas que dice. Sin embargo, menciona el problema del tipo de cambio, pero no ha hecho bandera del tipo de cambio, sí de los derechos de exportación, pero no del tipo de cambio. Cuando a Formosa le afecta, es una provincia, podría estar recontra desarrollada, al igual que está Paraguay, y tiene dos trabas gigantes. El tipo de cambio y, bueno, la falta de una marina fluvial. Perdón, marina no, de una flota fluvial. Obviamente queda ahora una nueva contienda, serán 15 días, 3 semanas. Quizás sobre eso tenga que hacer Javier Milei hincapié ahora, como para poder llevarle al interior de la Argentina que lo respaldó, pero que quizás hay muchos votos que todavía puede capturar si realmente esas cuestiones se las plantea como debe ser, ¿no? Yo creo que si explicara región por región a la gente que tiene viñedos, olivares, que cualquier actividad del interior del país, nueces, almendras, algodón, pacut, todo lo que se exporta en la Argentina, si uno lo explica y dice, bueno, con una diferencia de tipo de cambio, con un tipo de cambio unificado, el 50% de su trabajo hoy queda en el Banco Central y ahí pasa a tener su comunidad, pasaría a quedar en su comunidad, eso creo que sería un golazo para el momento que falta, porque Massa, lejos de arreglar este problema en el último año, lo exacerbó. O sea, si había una diferencia de cambio del 50%, ahora son 2/3. Si había un problema del IX, ahora es el doble. Entonces, es muy fácil explicar que el otro candidato no tiene ninguna intención de solucionar este problema. Un solo ejemplo y con esto termino. Había gente de Carlos Casares diciendo, bueno, pero nosotros necesitamos las escuelas rurales, mis trabajadores necesitan escuela rural. El programa de Milei es cerrar las escuelas rurales. Primero que no es verdad, pero supongamos que lo fuera. La cantidad de dinero que le roba hoy el Banco Central a todo el departamento de Carlos Casares, si quedara en Carlos Casares, pueden tener la educación mejor del mundo, con el 1% de lo que el Banco Central le roba al departamento de Carlos Casares. Pero eso hay que saber explicarlo. Entonces dice, bueno, todo ese dinero que darían ustedes tendrían, con el 1% del dinero que el Banco Central les roba a cada uno de los departamentos de provincia de Buenos Aires, ustedes pueden tener unas escuelas de jardín, primaria, secundaria, técnicas, agropecuarias o de lo que quieran, o escuelas de ballet con los mejores edificios y los mejores profesores del mundo y podrían tener hasta su propia orquesta sinfónica, con el 1% de lo que el Banco Central les roba a cada uno, conservatorios de música, lo que quieran, porque es tanta la magnitud de lo que el Banco Central le quita a las comunidades, en particular a comunidades ricas como toda la Pampa Húmeda, que la riqueza que uno deja de producir es enorme y eso se ve en la calidad de los servicios, por ejemplo, el educativo. Y un punto más. Está todo lo que no se hace y se podría hacer. Uruguay exporta carne de oveja que nosotros no lo hacemos. Paraguay exporta carne de cabra a Medio Oriente, cosa que nosotros no hacemos. Y el problema es el tipo de cambio. Entonces, si uno hace la cuenta como provincia por provincia, departamento por departamento, y actividad de lo que se roba al Banco Central, y después de actividad por actividad, lo que podría estar exportando y lo que exporta, y la cantidad de puestos de trabajo que significan, y el salario promedio que podrían tener,
Bueno, uno está abriendo una discusión totalmente diferente en la Argentina. Iris, nos vamos a una pausa, seguimos conversando a la vuelta. Dialogando con la licenciada Iris Speroni, economista, pausa, ya retornamos. Ya no tenés excusas. Estamos en todas partes. Búscanos en todas las plataformas digitales y ahora también en YouTube. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. La Asociación Argentina de Angus auspicia los remates del 27 de octubre en Daroca, Especial Angus, Gualeguaychú, Entre Ríos, Físico. Y en el 11º remate anual del sur mendocino en San Rafael, Mendoza, Físico. Toda la información en angus.org.ar o en el mail angusremates@angus.org.ar. Angus, la raza líder. Bolsa de Cereales de Buenos Aires, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Ahora también nos vemos y nos escuchamos por YouTube. Búscanos como Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Retornamos con Portal Agropecuario a la charla con la economista Iris Speroni. Iris, lo hemos hablado en varias oportunidades, pero me parece que algunas de las cuestiones centrales que Argentina tiene y que a veces pareciera que o los argentinos no lo sabemos muy bien o no se nos explica, que penden sobre nuestras cabezas unas bombas realmente muy importantes que pareciera que de algún sector del gobierno y también en la continuidad quizás del próximo, no se las intente desactivar como debería ser, y quería que me contara un poquito sobre eso. Bueno, yo estoy muy preocupada, lo he dicho acá varias veces, que son con dos temas. Uno es las LELIQs, que son una sangría para el pueblo argentino y es lo que el pueblo argentino paga todos los días con inflación. Y la inflación no es ni más ni menos que yo con mi salario pueda comprar menos cosas que el mes pasado. Entonces, las menos cosas que yo puedo comprar este mes respecto al mes pasado es lo que me quitan a mí esos bienes y se los dan a otra persona para que haga con, bueno, el dinero fungible, con ese equivalente lo que esa persona quiera. Y la misma cuenta la podemos hacer con la jubilación. Si yo con una jubilación puedo pagar este mes una cosa y al mes siguiente puedo pagar menos, el menos se lo quedó a alguien. Y el mecanismo para robarme a mí un pedazo de mi ingreso es la inflación. Y eso es dinero que el Banco Central se lo quita a cada una de las familias argentinas y a cada una de las empresas argentinas, porque cuando un empresario pyme tiene que vender un cheque para poder pagar los sueldos, le comen una parte de ese cheque y el ejecutor de esa mordida de su cheque es el Banco Central. Más allá de que se lo venda a un privado, ¿no? Y eso el Banco Central se lo queda y se lo da a 4 personas. O sea, es un negocio de 4, que con el solo hecho de tener nombrados un directorio del Banco Central que se amolda a sus intereses, nos roban a todos el pan y la sal para que 4 se hagan ricos todos los días. Nos roban más de 100 millones de dólares todos los días. Eso por un lado. Por el otro lado, el otro problema que tenemos es la diferencia de tipo de cambio, porque la diferencia de tipo de cambio, ya lo hemos hablado un montón de veces, le roba al interior la mitad del valor de su trabajo, pero por el otro lado vuelve no competitivas un montón de exportaciones. Voy a dar un ejemplo. Hace más de 100 años, hace 10 años que empezó esto de retrasar el tipo de cambio. Hace más de 10 años la industria de maquinaria agrícola exportaba 600 millones de dólares. Hoy casi no exporta, porque claro, con este tipo de cambio no es competitivo. Después del esfuerzo que hubo de tratar de abrir mercados en Europa Oriental y en África. No solo eso, sino que estamos importando maquinaria agrícola desde Estados Unidos y desde Brasil. Claro, con un tipo de cambio de 3.50, ¿para qué voy a fabricar algo acá? Lo compro porque tengo postventa, por otra serie de facilidades.
Pero lo lógico sería importar toda la maquinaria agrícola, porque hay un subsidio a las importaciones. Para mí esos son dos temas gravísimos, porque inhiben que nosotros estemos exportando 2 o 3 o 4 veces lo que estamos exportando ahora, pero además porque subvenciona las importaciones, las porquerías que se ensamblan en Tierra del Fuego, las motos que traen en pedacitos y las ensamblan acá, y un montón de trapisondas y de fraudes que cometen los pseudoindustriales argentinos que compran a 3.50, ensamblan 2 o 3 cosas y nos venden a tipo de cambio libre el bien, quedándose con la diferencia. Entonces, el actual ministro de Economía esos dos problemas los agravó desde que asumió a la fecha. Si es votado el 19 de noviembre, él va a entender correctamente que tiene piedra libre para seguir con la sangría a todas las familias argentinas, en particular las del interior, pero en realidad a todo el país, para que 4 tipos se hagan ricos, arruinando todas las explotaciones de producción del interior del país, arruinando a todas las pymes, arruinando las jubilaciones y el salario. Y él va a entender que está bien, porque el pueblo argentino tolera que pase eso. Y esas son 2 bombas gigantescas que hay que desactivar. Y de hecho, yo lo que entendí de este último mes es que hizo en algún punto lo mismo que hicieron Macri en el último año de gobierno y Cristina Fernández en el último año de gobierno. Súper endeudarnos para seguir bancando el funcionamiento de esta rueda. Entonces, lo que hizo Massa este último mes fue endeudarnos con todo el mundo que pudo para poder seguir quemando dólares en el mercado, para seguir manteniendo artificialmente bajo el tipo de cambio, para que los amigos de él compren el dólar artificialmente bajo. Y eso lo hizo emitiendo dólares para controlar el contado con liqui, el mercado de contado con liqui, y endeudándonos con quien le haya prestado plata, que fue con Medio Oriente y con China, porque no fue solo con China, con tal de tener dólares para quemarlos y de ver las importaciones. Es criminal la conducta. Y sin embargo, bueno, no hay un solo diputado, no hay un solo senador de la oposición, no hablemos del oficialismo, que denuncie estas actividades. La última, ¿qué debería hacer Javier Milei, que es un especialista en el tema económico, para que la gente entendiera mucho de los apostolados que llevó a la campaña y que en algún caso fueron mal explicados o desvirtuados o cambiados durante la marcha, como para poder hacer que ese apoyo que tuvo en el interior se pueda ver reflejado y alcanzar la presidencia de la nación? A mí me parece que le explicó qué iba a hacer, que es esto, acabar con esta brecha que tanto empobrece al interior del país, y diciendo, bueno, que esto vuelva a quien genera la riqueza, porque uno es dueño de su propia riqueza y no debería ser cedida o impuesta la exacción al que genera la riqueza. Pero no explicó por qué, no explicó cómo hoy le roban, le explicó que le roban, eso lo explicó y la gente lo entendió claramente. Hay una casta que nos roba, eso quedó muy grabado en la población y la población lo compró. Pero no explicó cómo le roban y por qué él va a cortar ese chorro y qué va a pasar en cada localidad cuando ese chorro se acabe. Cuando ese sangría hacia el Banco Central se acabe. Si sabe explicar eso, yo creo que un montón de votos del interior del país o se van a consolidar, o sea, gente que lo votó y va a renovar el voto, porque, ojo, hay que renovar el voto. El que lo votó tiene que volver a votarlo.
Y puede ser gente que no lo votó que diga, no, bueno, si queremos terminar de una vez y para siempre con que la mitad de la riqueza de Corrientes que quede en el Banco Central, bueno, tenemos que terminar con esto. Hay provincias que mueven más el amperímetro que otros, pero bueno, en Santa Fe el oficialismo sacó un montón de votos. Y bueno, explicarle que Santa Fe es una provincia riquísima y que podrían estar nadando en dinero, en trabajo bien pago, en trabajo formal bien pago, si la mitad de la riqueza de Santa Fe no se la robara al Banco Central. Pero también hay que acabar con las LELIQs, porque eso es lo que le roba el salario a todo trabajador todos los meses. Y entonces hay que explicar cómo es que las LELIQs es lo que le saca el dinero al trabajador, por qué las cosas son más caras en el supermercado todos los días y que no son porque los supermercadistas son malos. Eso podría ser que sí, pero es otra discusión, no es por eso. Y por qué la causa son las LELIQs. Y por qué alguien quiere acabar con las LELIQs. ¿Y quién se perjudica? Porque nadie va a llorar por un banquero. Ay, los banqueros se quedan sin el negocio de las LELIQs. Nadie va a soltar una lágrima por eso. Pero hay que explicarlo. Mire, le agradezco mucho estos minutos, le mando un gran saludo y bueno, estaremos hablando todas estas semanas viendo a ver qué pasa en la Argentina, si en definitiva, estando al borde del abismo, nos damos cuenta y retrocedemos un paso o damos un paso al frente, como en más de una oportunidad lo hemos hecho. Que tenga una excelente semana. Igualmente. Iris Speroni, economista, abordando temas centrales de la economía argentina que quizás no estuvieron bien explicados, que tanto daño le están haciendo al patrimonio nacional y sobre todo al interior profundo de la Argentina, ¿no? Allí donde están las producciones, allí donde está la riqueza del país que se genera todos los días y que se le derrama a la gente del interior, fundamentalmente por esto que ya plantea, ¿no? El tipo de cambio y también esa bomba que tenemos con las LELIQ. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Somos un equipo de profesionales jóvenes, creativos y dinámicos, comprometidos con más de 600 productores, co-construyendo capital intelectual día tras día, con el objetivo de agregar valor a la comunidad agroindustrial de principio a fin. Empujando nuestros límites, logramos convertirnos en una consultora integral, evolucionando en servicios y soluciones, construyendo en profesionalismo, viendo lo que otros no ven, haciendo lo que otros no hacen. Somos AZ Group y estamos creando un nuevo horizonte. Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Cada vez más simple, más ágil y más cómodo. Ahora, con el Renatre, podés solicitar desde tu casa la prestación por desempleo y consultar su estado a través de WhatsApp al número 11 22 79 0400 las 24 horas del día, los 365 días del año. Renatre, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. Cuando nadie imaginaba que una bolsa podría ser un silo, nosotros dijimos, ¿por qué no? Mirando el futuro, nos animamos a cambiar la historia. Muchos nos siguieron, y cada vez fueron más los dueños del tiempo, los que pudieron cosechar sin parar, los que pudieron esperar el mejor momento para vender. Y llegaron grandes cosechas, y no faltó lugar para guardarlas. Superamos nuestros récords, y vamos a hacerlo de nuevo. Hoy el sueño es cada vez más grande. 200 millones de toneladas, más alimentos para el mundo, y más progreso para nuestro país. Porque podemos imaginarlo, podemos hacerlo.
Bayer trabaja junto a los productores para liderar el futuro de la agricultura y así poder beneficiar tanto a los productores como a los consumidores y al planeta. Por eso, la innovación, la sustentabilidad y la transformación digital son sus pilares fundamentales. Bayer, ciencia para una vida mejor. En la Super Era Advanta hay un girasol que supera. Se supera en aceite, en rinde y adaptabilidad. Super Era Advanta, un girasol que supera. Banco Provincia, cerca de la agroindustria. Conoce la mejor financiación, ahora con Procampo Digital. Realiza todas las operaciones a través del nuevo Home Banking y sobre todo, sin demoras en las autorizaciones. Seguí nuestras redes y entérate todas las novedades que tenemos para vos. Banco Provincia. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profertil, vida para nuestra tierra. Encontranos en nuestro canal de YouTube. Somos Portal Agropecuario, el campo por todos los medios. Otra noticia destacada de la semana pasada fue la decisión de más de 80 entidades de realizar una fotografía allí en la Plaza de Mayo, apostando a la unidad del sector agropecuario, apostando a la democracia y con algunos requerimientos hacia los gobiernos, tanto el que está bien ahora como el que va a empezar a administrar la Argentina a partir del 10 de diciembre. Buena la intención, pero la verdad se quedaron a medias porque de 30 entidades firmantes solamente 36 estuvieron asistiendo y de las cuales de la mesa de enlace solo un presidente fue. El otro envió un delegado y dos, tanto Coninagro como Federación Agraria, no participaron. Me parece que la mesa de enlace está teniendo falencias muy importantes que no son momentos para que las tenga. Se juntaron y se unieron en situaciones mucho más dolorosas para la Argentina, como fue aquel conflicto de la 125. Y si estamos llamando al consenso, si estamos llamando al diálogo, queda muy mal que las entidades no se pongan de acuerdo para hacerlo o no hacerlo. Podrá ser la solución que busquen la más adecuada, pero no mostrarle a la sociedad que mientras piden consenso y piden diálogo, por el otro lado están desunidas. Ya no tenés excusas. Estamos en todas partes. Búscanos en todas las plataformas digitales y ahora también en YouTube. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Momento del mercado de granos. Nos lo trae Félix Duncan, analista de la consultora AZ Group. Hola a todos, ¿cómo están? Desde la consultora AZ Group, hoy les vamos a acercar un breve resumen de lo que viene pasando en los últimos días en el mercado de granos, enfocándonos en los principales cultivos y las diferentes particularidades que lo rodean. Primero es importante destacar que el USDA, en su informe mensual de oferta y demanda correspondiente al mes de octubre, provocó subas en el mercado de soja debido a un recorte de la producción de Estados Unidos que llevó a una reducción de los stocks tanto en el país como a nivel mundial. Al igual que ocurrió con el maíz, donde el organismo redujo la producción en casi 2 millones de toneladas. Para la soja, el rinde por hectárea pasó de 3,37 toneladas por hectárea a 3,34 toneladas por hectárea, cayendo así la producción que pasaría a 111,7 millones de toneladas totales en Estados Unidos. Con estos datos informados y stock finales de 6 millones de toneladas, la relación stock-demanda quedó ajustada, siendo de 5,3%, lo que continúa generando sostén sobre las cotizaciones en el mercado de Chicago. A la fecha, en Estados Unidos ya se cosechó más del 62% de la superficie, un avance similar al del año pasado a la misma fecha, pero un 13% por encima del promedio de los últimos 5 años. Localmente, continúa la incertidumbre climática, estando los productores a la espera de nuevas lluvias, pero igualmente cabe destacar que en Brasil se esperan 163 millones de toneladas a producir. Esto significa un nuevo récord y esto se debe a un crecimiento en la superficie a sembrar.
Respecto al maíz, el USDA ajustó la producción de Estados Unidos, pasando de 384,4 millones de toneladas a 382,6 millones de toneladas, por una caída en el rinde por hectárea, el cual se estima en 10,86 toneladas por hectárea. El ingreso de cosecha en Estados Unidos supera el 45%, y esto significa que está similar al promedio de los últimos 5 años a misma fecha. Otro dato interesante a destacar es el avance de comercialización del cereal proveniente de Brasil debido a una mejora en el tipo de cambio, estando retrasada frente a los últimos años, mientras que en la soja se emparejó e iguala el promedio vendido a misma fecha de la campaña pasada. Localmente, muchas empresas continúan pasando siembras tempranas a tardías por la falta de humedad en el suelo, incluso en algunos casos pasando a siembra de soja. Para el trigo, el USDA recortó la producción mundial contra el mes pasado en casi 4 millones de toneladas, pasando así a 783,4 millones de toneladas a producir, manteniendo a Rusia con 85 millones de toneladas y Ucrania con 22,5 millones de toneladas. Veremos cómo continúa el canal de exportación en medio del conflicto bélico. Un dato interesante a destacar es el mayor interés de Brasil por importación de trigo ruso, que genera una mayor competencia y quita mercado local. En el relevamiento que hacemos visitando diferentes empresas en distintos puntos del país por parte de la consultora, observamos muchas empresas de la región centro-norte del país haciendo modificaciones en el plan de siembra. Respecto a las cotizaciones en Matba, la soja disponible ronda los $525, estando la posición cosecha mayo 24 en $342 por tonelada, mientras el trigo disponible cotiza en $275, estando el enero y el diciembre en $241 por tonelada, con un maíz abril de $191 y un julio posición cosecha tardía $177 por tonelada. Como última recomendación, es importante que aquellas empresas que tengan definido el plan de siembra y que hayan podido comenzar a sembrar vayan construyendo los márgenes de la campaña nueva para poder tomar dimensión de cuál es el precio de indiferencia o dolor en cada cultivo y qué precio objetivo posee cada empresa, para así poder realizar ventas escalonadas e ir tomando cobertura bajando riesgo-precio. Para la disponible es importante mencionar el premio que hay hoy sobre la soja respecto a la capacidad teórica de pago de la industria, ya que si tenemos una soja de $525 por tonelada y una capacidad de pago de $352 por tonelada, eso nos da un premio de $173, al igual que en el trigo, donde los valores son interesantes y rondan los $275 por tonelada. Hoy por hoy hay que esperar las elecciones y evaluar cómo reacciona el mercado ante los resultados. Eso es todo por hoy, muchas gracias a todos. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Todo el buen comer y el buen beber en la voz de Carlos Joseph, desde su rincón Bon Vivant. Los mejores vinos del norte argentino fueron premiados en la 17ª edición de la Evaluación de Vinos del Norte, Evinor, de la que participaron ejemplares de La Rioja, Catamarca, Salta, Tucumán, Jujuy y Córdoba. Se entregaron 4 medallas de gran oro para Raza Argentina, Gran Reserva 2015, Varón de la Chacra Roble Malbec 2022 y Rayo de Luna Biodinámico 2022 de La Riojana Cooperativa y Colobati 2020 de Valle de la Puerta. También se entregaron 10 medallas de oro, 12 de plata y 11 de bronce. Y también se realizó el 4º concurso nacional de torrontés riojano. En el concurso se entregaron 4 gran oro para Santa Florentina Reserva 2022 y Raza Argentina Reserva 2022 también de La Riojana Cooperativa, Deseado Espumante 2023 de Familia Schroeder y Puerta Alta Dulce Natural 2023 de Valle de la Puerta. Además se otorgaron 6 medallas de oro y 8 de plata. Así que bueno, felicitaciones para todos ellos. Y Bodega Fabré Montmayú lanzó la cosecha 2021 de Terruño Reserva Cabernet Sauvignon, vino elaborado en base a 100% de uvas Cabernet Sauvignon cosechadas a mano de viñedos propios de Pedriel Luján de Cuyo. Terruño, recordemos, es una línea de vinos equilibrados, con personalidad elegante, orientado a un público conocedor que busca vinos con buena fruta, acidez, concentración y amable estructura, recordaron desde la bodega.
y 3 bares argentinos fueron elegidos entre los mejores 50 del mundo según el ranking 2023 de The World's 50 Best Bars, dado a conocer en Singapur. Se trata de Tres Monos, que se ubicó en el puesto número 11, Cochinchina en el 26 y Florería Atlántico 30. Y a propósito de Florería Atlántico, su creador, Renato Tato Giovannoni, fue votado como Rocky Industry Icon, ya que su bar, Florería Atlántico, estuvo en la lista de los 50 Best Bar desde su inauguración en 2013 y fue proclamado el mejor bar en Sudamérica en 8 oportunidades. Así que bueno, eso es todo por hoy. Siempre recordamos que toda esta información y mucha más está en nuestro sitio www.rinconbombivan.com.ar y en las redes sociales en @rinconbombivan. Encontranos en nuestro canal de YouTube. Somos Portal Agropecuario, el campo por todos los medios. Somos un equipo de profesionales jóvenes, creativos y dinámicos, comprometidos con más de 600 productores, co-construyendo capital intelectual día tras día, con el objetivo de agregar valor a la comunidad agroindustrial de principio a fin. Empujando nuestros límites, logramos convertirnos en una consultora integral, evolucionando en servicios y soluciones, construyendo en profesionalismo, viendo lo que otros no ven, haciendo lo que otros no hacen. Somos AZ Group y estamos creando un nuevo horizonte. Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Cada vez más simple, más ágil y más cómodo. Ahora, con el Renatre, podés solicitar desde tu casa la prestación por desempleo y consultar su estado a través de WhatsApp al número 11 22 79 0400 las 24 horas del día, los 365 días del año. Renatre, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. Cuando nadie imaginaba que una bolsa podría ser un silo, nosotros dijimos, ¿por qué no? Mirando el futuro, nos animamos a cambiar la historia. Muchos nos siguieron, y cada vez fueron más los dueños del tiempo, los que pudieron cosechar sin parar, los que pudieron esperar el mejor momento para vender. Y llegaron grandes cosechas, y no faltó lugar para guardarlas. Superamos nuestros récords, y vamos a hacerlo de nuevo. Hoy el sueño es cada vez más grande. 200 millones de toneladas, más alimentos para el mundo, y más progreso para nuestro país. Porque podemos imaginarlo, podemos hacerlo. Bayer trabaja junto a los productores para liderar el futuro de la agricultura y así poder beneficiar tanto a los productores como a los consumidores y al planeta. Por eso, la innovación, la sustentabilidad y la transformación digital son sus pilares fundamentales. Bayer, ciencia para una vida mejor. En la superera Advanta hay un girasol que supera. Se supera en aceite, en rinde y adaptabilidad. Super Era Advanta, un girasol que supera. Banco Provincia, cerca de la agroindustria. Conocé la mejor financiación, ahora con Procampo Digital. Realiza todas las operaciones a través del nuevo Home Banking y sobre todo sin demoras en las autorizaciones. Seguí nuestras redes y entérate todas las novedades que tenemos para vos. Banco Provincia. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profertil, vida para nuestra tierra.
La Asociación Argentina de Angus auspicia los remates del 27 de octubre en Daroca, Especial Angus Gualeguaychú Entre Ríos, Físico. Y en el 11º remate anual del sur mendocino en San Rafael, Mendoza, Físico. Toda la información en angus.org.ar o en el mail angusremates@angus.org.ar. Angus, la raza líder. Ahora también nos vemos y nos escuchamos por YouTube. Búscanos como Portal Agropecuario, el campo por todos los medios. Un nuevo segmento de Acción Ganadera en la voz del ingeniero agrónomo Daniel Valerio. Auspician este espacio de Acción Ganadera en Portal Agropecuario McLean Consultores, comunicación de prensa para instituciones y empresas y pool de periodistas. Mi nombre es Daniel Valerio y coordino este espacio de capacitación que llamamos Acción Ganadera, en el que intentamos centrarnos en el qué y el cómo, entrevistando a gente que son los que saben de cada uno de los temas. Hoy tenemos el gustazo de volver a tener al médico veterinario Patricio Girardi. Ya es un amigo de la casa de Acción Ganadera y además un amigo de la vida hace muchos años. Patricio es, como dije recién, es veterinario y docente de la Cátedra de Producción de Ovinos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA desde 1977. Como él suele relatar, pasó por todos los niveles de la cátedra y actualmente es profesor ordinario adjunto desde 1994. Desde el principio de su carrera profesional cumple con la tríada de unir docencia, investigación y extensión en un equipo en el que está acompañado por todos los miembros de esa cátedra. Patricio Girardi fue también presidente de la Asociación Latinoamericana de Especialistas en Pequeños Rumiantes y Camélidos Sudamericanos. Hola Patricio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Daniel, Norberto, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por volver a acompañarnos y según nos prometiste, hoy vamos a hablar del tema destete en ovinos. Si querés vamos derecho al grano, si te parece bien, y por qué no nos contás en qué época se hacen los destetes y cómo se realiza esa separación de las madres y los corderos en la práctica. Tal cual vos decís y tratás en este espacio de Acción Ganadera de llevar las cosas en forma directa y clarita. Yo solo sugiero que además del qué y cómo, incorporar de alguna manera un en cuándo y por qué o para qué. El para qué es el que más me gusta en realidad. El destete sucede o es una maniobra de acción en cualquiera de los mamíferos, porque en todos ellos que se producen se hace el destete, con el objeto de dos circunstancias fundamentales. Por un lado, modificar la nutrición de los hijos respecto de las madres. Y por el otro lado, es decir, porque van a tener requerimientos diferenciales. Y por el otro lado, por cuestiones sanitarias también. Son los dos elementos fundamentales. Y ahora vamos al grano, y el grano es, dependiendo de la latitud del país, es cuando se hace el destete. Destete es sacar al cordero, en este caso, de la madre. Pero también hay otra actividad que es la misma, pero que tiene otro nombre, porque demuestra con su nombre una acción diferente, que es el desmadre. ¿Y por qué esto? Porque en Patagonia, donde hay una gran cantidad de ovinos dentro de una superficie, no es un departamento de Buenos Aires. Y entonces, en una circunstancia tan amplia, si yo saco los corderos y los coloco en otro cuadro que tiene, digamos, un cuarto de legua, el cordero no sabe dónde está el agua, no sabe dónde está el pasto, no sabe dónde está la comida, dónde están los predadores, la orografía. Si yo, en el lugar donde se hizo la aparición, por efectos de las características de oferta forrajera de la zona que es fundamentalmente arbustiva, o sea que la carga parasitaria no es tan alta, entre comillas, entonces lo que puedo hacer el destete es el desmadre. Pongo las madres en otro ambiente que ellas ya sí conocen, en otro potrero.
Pero en Pradera Pampeana sí se hace el destete tradicional, que es sacar a los corderos en determinado momento. Normalmente, digamos, lo ideal es alrededor de entre 4 y 8 semanas, entre 30 y 60 días. ¿Por qué esto? Porque el cordero se va transformando en rumiante y en las primeras 4 semanas ya inicia un picoteo, que es como le llama la gente de campo, un picoteo de la oferta forrajera. Comienza a transformarse de lactante a herbívoro. Y entonces ahí empieza a levantar algún nivel de carga parasitaria, ya ni hablar a los 2 meses, ya entonces a los 3 meses se le manifiestan esos parásitos, y esas son las formas en que se realizan los 2 mecanismos más frecuentes de uso en Patagonia, en Pradera Pampeana y en el norte también, por supuesto. Y hay veces que no se produce porque cuando son pequeñas producciones en grandes superficies y de pueblos originarios es frecuente que los corderos estén con las madres todo el tiempo hasta que finalmente son separados para otro motivo, ¿no? Patricio, te voy a pedir, si puede ser muy sintéticamente, porque seguro que esto va a dar para grabar otros micros, para charlar, pero sintéticamente, ahí tenés, entre los corderos tenés hembras y machos, teóricamente 50 y 50. ¿Qué camino siguen esos corderos y corderas? O sea, ¿cuáles son sus destinos? Sus destinos están relacionados con 2 aspectos diferenciales. Uno tiene que ver con las hembras que voy a reponer dentro de la majada, y eso es variable de acuerdo a las características de selección que haga y a la latitud en que me encuentre, porque de repente si yo tengo un 50% de parición, es muy probable que apenas las hembras obtenidas nuevas me alcancen para mantener una cantidad dada de hembras dentro del establecimiento, y los machos los comercializo. Entonces, para resumir tu pregunta, todos los machos, casi todos los machos se comercializan, estamos hablando de un establecimiento productor en Pradera Pampeana, casi todos los machos se comercializan y algunas de las hembras también. Y entonces después lo que tengo que definir por selecciones, cuáles de esas hembras van a faena y cuáles no. Y sería, creo, tal vez la respuesta a tu pregunta. ¿Y qué correlación hay entre el destete con otras actividades o maniobras en esos establecimientos de producción ovina? En algunos establecimientos de Pradera Pampeana, donde la cantidad de animales no es importante o, digamos, es más fácil de manejar, se pueden hacer otras cosas en distintos momentos y no trae consecuencias significativas desde el punto de vista del costo. Pero en Patagonia, cuando junto a la hacienda para, por ejemplo, producir el destete, separar las madres de los corderos, y los corderos van a otro lado, o viceversa, o las madres van a otro lado, o como fuere, ocupo, digamos, el tiempo o el momento para desarrollar alguna otra actividad que sea de interés, que sea conveniente, que sea útil. Y normalmente lo que se hace es, por ejemplo, en el caso, las hembras fueron vacunadas antes del servicio para que pudieran tener inmunidad de algunas enfermedades pasadas por el calostro y la leche a los corderos. Pero, por ejemplo, en las hembras, ya que las separé, podría hacerle un desoje. Considerar, por ejemplo, dentro de las actividades, ¿no? Considerar diferenciar esos animales que estoy sacando para destetar en función del tamaño y el peso, y entonces hacer grupos diferentes para dar una nutrición diferencial. Antes de hacer esto, unos días antes, suplementar con algo a las madres y a los corderos para que el cordero vea a la madre comer algún elemento que no es frecuente, como puede ser, digamos, algún cereal o como fuere, y entonces el cordero aprenda una acción que no es natural. Es decir, si yo tengo corderos que se están cayendo por carga parasitaria o por cualquier otro proceso, por seca, por falta de capacidad de respuesta al ambiente, y yo quiero suplementarlo, el cordero va a tardar, por lo menos, la oveja también, pero el cordero, que no ha tenido experiencia previa, va a tardar una semana en darse cuenta de que ese grano, ese maíz que le estoy colocando es un alimento. Entonces, si esto yo lo hago con anterioridad, es útil, y entonces se puede hacer ahí conjuntamente. Bueno, y la diferencia fundamental es el hecho inclusive de tomar muestras de distintos tipos para
hacer el seguimiento sanitario de la majada. Materia fecal para ver la carga parasitaria, hacer HPG, huevo por gramo, definir qué cantidad de parásitos tienen las madres y en función de eso prever cuánto va a haber después, porque en este momento 60 días, entre 60 y 90 días posparto, es decir, cuando los corderos ya tienen esa edad, digamos, se produce una especie de baja de inmunidad en las madres y carga parasitaria. Y entonces por eso es muy útil determinar en ese momento cuál es la carga parasitaria para utilizar los antiparasitarios adecuados en el momento oportuno. Algo al que nos referimos al principio, pero me gustaría poder remarcarlo, es en qué época o cómo hacemos para que el destete coincida en determinada época y en qué época buscamos que sea. Un elemento frecuente de uso todavía hoy en las clases consiste en mostrar un círculo, un disco, donde se ve que la actividad anual es redonda, si comienza en una fecha y termina en la misma fecha, y entonces las puedo sectorizar, y algunos de estos tramos, espacios temporales, son fijos. Yo doy servicio en un determinado momento, y por ende se va a producir la aparición en tal momento. Normalmente la pregunta tuya es, entre 30 y 60 días de edad es el momento en que se produce la separación del cordero de la madre, el destete, digamos. Creo que esa es la respuesta a tu pregunta. Entre 30 y 60 días es el momento ideal. Los animales bien alimentados, con buen nacimiento, buen peso al nacimiento, en un ambiente, digamos, cuidado desde el punto de vista de bajo techo y con una semi-estabulación, por ejemplo, en los tambos y demás, entonces ahí se puede hacer un destete más temprano. A campo, normalmente es entre 60 y algunos días más. Pero, Patricio, ¿ese destete está llegando más o menos para fin de año? La idea es que este país es frecuente que se consuma a fin de año el cordero, por lo cual yo doy un servicio que varía de acuerdo a la latitud en el país, pero digamos marzo-abril, y entonces 5 meses después se produce la aparición y 2 meses después el destete. Llegamos en noviembre es el momento del destete, o diciembre, que a veces es el cordero que se utiliza, digamos, para lo que podríamos llamar las fiestas, ¿no? Perfecto. Patricio, nos queda muy poquito tiempo y creo que ya nos diste un montón de información, pero ¿hay alguna otra recomendación que tengas para los productores relacionada con esta maniobra del destete, no? En realidad es los puntos críticos de control del destete, de eso se trata, y es hacer un análisis adecuado y correcto del estado general de la majada antes del momento del parto, para poder tener tranquilidad de que, digamos, están en condiciones de parir sin dificultades, hacer en ambientes donde se pueda hacer reparos para el momento de la aparición, y en el momento del destete, un poco antes, tratar de que esas madres y los corderos obtengan una suplementación mínima, que no es, siendo mínima, y solamente para expresar la posibilidad de educarlos en la alimentación, digamos, a través de algo más energético, hacerlo en el momento, digamos, previo al destete como tal. La otra cuestión que no lo comentamos, pero que es porque va de suyo, los corderos van a un potrero en donde no huelan, no oigan, ni puedan, digamos, escuchar a las madres, ¿no? Porque cualquiera de esas circunstancias implica que se pegan al alambrado, bueno, todo lo que en general el productor sí. De esos aspectos ellos ya saben más que nosotros. Patricio, otra vez muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos siempre. Y bueno, nos veremos en la próxima. Un abrazo grande. Igualmente. Muchas gracias a ustedes. Ya no tenés excusas. Estamos en todas partes. Búscanos en todas las plataformas digitales y ahora también en YouTube. Portal Agropecuario.
El campo por todos los medios. Aire Libre, el segmento que analiza las cuestiones agroindustriales, nos lo trae, como siempre, Patricia Van Ploy. Hola Horacio, ya definido el escenario de balotaje el 19 de noviembre, falta un largo mes por delante para saber hacia dónde va la producción agroindustrial. Específicamente hablando de la carne, de la cadena de ganados y carnes. Es todo muy incierto. Hay dos propuestas contundentes, diferentes, dos posibilidades que tienen la pantalla abierta hacia el futuro. Y no se trata de nombres propios, Massa, Milei. Son dos propuestas estructuralmente diferentes. ¿Cómo responderán? ¿Cuáles serán las políticas? Pero para hablar concretamente del tema, estuvimos con Víctor Tonelli, quien planteó los dos escenarios posibles. Lo primero que hay que tener en cuenta es que con independencia del resultado del domingo o del 19, digamos, hay hechos que ya han ocurrido que son de alguna manera inmodificables, que tienen que ver con las pérdidas que generó la sequía y que sigue generando la sequía. Y eso yo te diría, en términos de lo que es la ganadería, es tanto o más importante respecto de lo que puede ocurrir. En todo caso, es inmodificable y ya ocurrió, y ya las pérdidas las podemos cuantificar. Así que en ese sentido te diría, como resultado de un pésimo, digamos, temporada reproductiva, 2022-2023, este año nacerán 1,5 millones de terneros que no estarán a disponibilidad de los procesos productivos en la zafra del 2024, y que no terminarán en una media res en algún momento del 2024 y del 2025. Vuelvo a decir, y para que quede claro, con independencia de quién suba, la oferta argentina está ya y muy impactada para los próximos 2 a 3 años, por lo que ya ocurrió, asumiendo que vuelve la lluvia, si vuelven, digamos, los regímenes que permitan tener agua en suelo como para producir forraje adecuadamente. Este es un punto para mí central, porque si no, entramos a la especulación de quién gana, qué política va a tener, o qué sé yo, si va para un lado o si va para el otro. Va a faltar carne, punto, y mucha. Claramente hay 2 escenarios, no hay 3, hay 2 escenarios. Que gane el actual gobierno o que gane la oposición. Claro. Los dos han anunciado que van a quitar todo tipo de restricción a las exportaciones, cosa que este gobierno ha seguido manteniendo de manera brutal, y van a de alguna manera a cambiario, o por lo menos con los múltiples tipos de cambio que hacen que hoy el billete valga lo que quieras, 900, 950 o 1.000, depende del billete que mires, y que el exportador hoy, si liquidara las exportaciones, estaría recibiendo retenciones descontadas 318 pesos. Es decir, 1/3 del billete que le mandan los chinos o lo que sea, ¿no? Sí. Eso, en principio, el candidato Massa no ha anunciado que vaya a hacer nada de todo esto para resolverlo, nada, habla de cualquier otra cosa menos de esto. En tanto que los candidatos de la oposición, los dos fueron muy claros al respecto. Si bien uno habla de dolarización y otro habla de dólar bimonetario, los dos dijeron vamos a sincerar el tipo de cambio, y los dos dijeron vamos a quitar restricción a las exportaciones. Tomándome de eso y no de otra cosa, lo que diría es, el escenario que repita el gobierno es más de lo mismo, carne barata para el pueblo, solo que va a ser una carne absolutamente escasa, y se pretende mantener los 50 kilos de carne vacuna por habitante por año, las exportaciones van a caer estrepitosamente. Esa sería un poco la respuesta al escenario que gana el actual gobierno. Sí. Si ganara la oposición, con independencia de cuándo pondrán en marcha cada una de estas dos cosas que han anunciado, yo creo que quita de
de restricciones a las exportaciones va a ser el primer día, y unificación del tipo de cambio no lo sabemos, pero probablemente en un periodo relativamente corto. Ahí vas a tener, digamos que con la escasez de la oferta vas a tener una salida mucho más importante y crecimiento de exportaciones, que va a tener el dinero para poder llevársela, y una caída más profunda en la oferta de carne destinada al mercado interno, y por lo tanto inexorables subas, que en cualquier caso se daría, pero se va a dar una suba más importante en el mercado interno de lo que ocurriría si se mantienen estas políticas, digamos, de intervención en los mercados. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Hasta aquí una nueva edición de Portal Agropecuario. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes, pero por supuesto durante toda la semana con toda la información, con nuestra radio online Portal Agropecuario, que la puede sintonizar a través de nuestra página web portalagropecuario.com.ar, y si no, como Portal Agropecuario Radio en lo que son las aplicaciones para iPhone y para iOS. Una también presencia que tenemos en las redes sociales con Portal Agropecuario en Twitter, con Portal Agropecuario Radio en Facebook y también en Instagram. Como le decimos siempre, el campo por todos los medios. Que tenga usted, a pesar de todo, una excelente semana. Portal Agropecuario. Todas las semanas junto a los principales referentes de la actividad agroindustrial, con las novedades del sector más dinámico de la Argentina. Generador de divisas, mano de obra y alimentos. Un programa dedicado a los que hacen grande al país, cada día y a toda hora. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios.